1 de octubre damos comienzo al programa 372 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 372, corresponde al 1 de octubre, y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe panorámico que presenta Hernán Pereira. A continuación, la columna de Medio Oriente de Fernando Izas y el segundo capítulo de su informe sobre Marruecos. Seguidamente, Ramiro Cayeno Blanco y su columna sobre las elecciones en Brasil. Cerrando el primer bloque, Eugenio Zaffaroni describe el funcionamiento del capitalismo financiero en América Latina. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagros Sala y pasamos al segundo bloque, también llamado segmento cultural, que se inicia con la columna de rock nacional de Nair, presentando a Hormigas Rock y su tema Peldaños. A continuación, el panorama teatral de Marisa Barrera, presentando la obra Las Cautivas. Le sigue Cine y Series de Gabriel Costa Ferraro, que hoy nos presenta a Vidrios Rotos de Martín Streipak. Luego pasamos a la columna Aquí Folklore de Rolis Sampieri y una semblanza del Cuchi Leguizamón. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, el regreso del cine universal de la mano de Rubén Cusati, dedicado hoy a Lina Wertmüller y la mujer en el cine. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Soy Hernán Pereira, colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. Hay, como siempre en la cartelera internacional, el tema de la guerra. Rusia finalmente anexó 4 regiones, el Lugansk y Donetsk, que ya habían sido reconocidas como repúblicas hace bastante tiempo, y ahora le agrega Zaporizhia y Kherson, que son 2 regiones conquistadas militarmente y que vinculan a Rusia directamente con Crimea por tierra. Recordemos que la península de Crimea, donde hay una gran base naval rusa sobre el mar de Azov, sobre el mar Negro, no estaba comunicada por tierra, fue dominada por Rusia en la guerra del 2014, hace 8 años atrás. Y bueno, ahora tiene comunicación por tierra directamente. Por supuesto, la reacción de Ucrania y de todo Occidente ha sido no reconocer estas anexiones. Hay un discurso de Putin donde lo reconoce directamente como ciudadanos rusos y como territorio ruso, y dice que cualquier ataque a esas regiones es un ataque a Rusia. Y de aquí vienen las deducciones de los medios de Occidente y de los gobiernos de Occidente, que ahora Putin puede emplear armas nucleares para resolver militarmente este conflicto. Las armas nucleares de alto poder, sería tremendo su empleo, por el daño que causan, pero recordemos, Rusia tiene más de 5.000 cabezas nucleares, es el país del mundo que más cabezas nucleares tiene junto con Estados Unidos, y
Lo que sí pueden utilizar son lo que se llaman armas nucleares tácticas. Las armas nucleares tácticas causan efecto en una porción de territorio reducido, pero igual, donde caen no queda nada. Calculen que una explosión nuclear desarrolla una temperatura en el centro de la explosión de alrededor de 28 millones de grados centígrados, con lo cual no queda resto de vida de nada, absolutamente de nada. No, después de Hiroshima y Nagasaki, que marcaron la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, no han sido empleadas, y antes no habían sido empleadas nunca, armas nucleares. Ni las grandes, esas para la época eran grandes, hoy podrían considerarse de medianas a chicas, tampoco se usaron las llamadas tácticas. No, ni en Afganistán, ni en Siria, ni en Libia, ni en Vietnam, no se usaron directamente. Bueno, de todas maneras, el discurso de Putin fue el que ataca a Lugansk, a Donetsk, a Zaporilla o a Kherson, ataca a Rusia. Y vamos a emplear todos los recursos, dijo, para defender a nuestros ciudadanos. Esto es, bueno, se puede leer de muchas maneras. Esperemos que la lectura fatal de la guerra nuclear no esté incluida en las interpretaciones posibles. De todas maneras, la situación militar está estabilizada. Aparentemente lo de la supuesta contraofensiva ucraniana se ha quedado allí. Hay una situación militar de no avance, ni retroceso de ninguna de las dos. Así que en este momento la situación está en una muy tensa calma. Refiriéndonos a Europa conmocionada por el triunfo del fascismo en Italia. Miren qué curioso, se cumplen 100 años en este octubre de 2022, 100 años de la marcha sobre Roma, el hecho político que le permitió hacerse con el poder a Benito Mussolini, al duce, y hoy gana una heredera, las elecciones en Italia, una heredera de Mussolini, Giorgia Meloni, con Hermanos de Italia, en sociedad con Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini. Matteo Salvini es un conocido fascista, ya ocupó cargos en el Ejecutivo italiano y es el presidente de la Liga del Norte, un conglomerado fascista, racista, antiinmigrante, antiderechos de las minorías de todo tipo. Y bueno, lo curioso es, estos neofascistas tienen el poder en Hungría, tienen el poder en Polonia y ahora lo van a tener en Italia. Y tienen presencia fuerte en Suecia, donde el partido mal llamado demócrata sacó el 25 o 26% de los votos. Los socialdemócratas sacaron más votos, pero por las alianzas están obligados a dejar el gobierno y hay que ver, lo van a sustituir con gente de derecha que están en alianza con estos fascistas demócratas. Está Vox en España, que está teniendo un desarrollo político importante. Bueno, Ley y Justicia en Polonia, que es gobierno. Está el partido por Finlandia y está Alternativa por Alemania, más el Frente Nacional en Francia, que fue al balotaje con Macron, ganó Macron, pero por poco. Es decir, y todos estos partidos fascistas ya se vienen juntando en Europa y elaborando políticas comunes, anti-europeísmo, anti-inmigración, antiderecho de las minorías. Sobre todo están con el tema de la defensa, entre comillas, de la familia, con eliminar por completo los derechos a la diversidad de género, realmente posiciones propias de la Edad Media. Y hablan, qué curioso, de la casta. La casta son los políticos tradicionales, la casta son los empresarios que no colaboran con ellos,
Es el mismo lenguaje que emplea un señor que se llama Milei acá entre nosotros. Habla de la casta todo el tiempo. Y ellos en Italia hablan de Dios, patria y familia. Acá tuvimos varios que hablaban de eso y seguramente Milei no demorará mucho tiempo en incorporar también esto. Se articulan con América Latina y con Estados Unidos a través de la supremacía blanca, todos los amigos del expresidente Trump, bueno, han ganado en Italia y vienen con un desarrollo importante sobre dos caballitos de batalla, ¿no? Es decir, uno es el empobrecimiento de la clase media y el otro es que a esa clase media hay un importante sector de la clase trabajadora, la inflación le come los ingresos. Ojo en Argentina con esto, hay que pensarlo muy bien. Empobrecimiento de la clase media y a un sector importante de la clase trabajadora y a este sector de clase media, la inflación le va comiendo los ingresos y los degrada. Y entonces se produce el avance del neofascismo, ¿no? Un avance electoral realmente preocupante y luego el acceso al poder. Habrá que ver qué es lo que pasa en Italia. Están muy preocupados los europeos y bueno, mientras nosotros aquí avanzamos con el probable triunfo de Lula, con ese seguro triunfo, en todo caso si no gana en primera vuelta va a ganar en el balotaje, esto ya se da por descontado, y tenemos que pensar muy seriamente qué es lo que pasa aquí, ¿no? Con Patricia Bullrich, con Milei y con todos sus socios políticos en la Argentina. Me había olvidado de mencionar el Partido Popular de Dinamarca, que también es un partido fascista que está en esta especie de internacional del fascismo. Bueno, desde el punto de vista internacional, junto con Brasil, estos son los puntos más candentes. Y a nosotros nos queda observar y mirar cómo se va a desarrollar nuestra relación con Estados Unidos y con China. Es decir, estamos tironeados, sobre todo por Estados Unidos, para deshacer vínculos con China, deshacer negocios con China. La financiación de la nueva central nuclear de uranio enriquecido, que estaba saboteando Belis cuando tenía ese cargo de secretario de planeamiento o algo por el estilo en el gobierno de Alberto Fernández, y saboteó constantemente ese proyecto, y hay que ver si Massa sigue esa política o se inclina por permitir la construcción de esta central. Ya sabemos que los norteamericanos miran con horror esa posibilidad. Y está todo el tema del litio. Los chinos han avanzado fuertemente en eso y Estados Unidos nos ha advertido amigablemente por ahora que no les gusta nada la situación. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy hacemos la entrega del segundo micro dedicado al Reino de Marruecos, y para completar la introducción en el programa anterior, a medida que Europa se industrializaba, el norte de África, con su riqueza y su interés estratégico, se fue volviendo un objetivo cada vez más atractivo para las potencias colonizadoras. Francia mostró un fuerte interés en Marruecos desde 1830 y recién en 1860 una disputa sobre el enclave español en Ceuta llevó a España a declarar la guerra. Victoriosa, España ganó un nuevo enclave, Sidi Ifni, y una ampliación del asentamiento de Ceuta.
En 1884 España creó un protectorado en la zona atlántica sahariana frente a las Islas Canarias. La historia más reciente habla de que en 1904, a comienzos del siglo pasado, España y Francia establecieron zonas de influencia en el país. El reconocimiento por el Reino Unido de la esfera de influencia francesa en Marruecos provocó una fuerte reacción del Imperio alemán. La crisis de junio de 1905 fue resuelta en la Conferencia de Algeciras, realizada en España en 1906, en donde se formalizó una especial posición francesa y se le confió la política de Marruecos a Francia y España en común. Una segunda crisis marroquí provocada por Berlín incrementó las tensiones entre las potencias europeas. El Tratado de Fez, firmado el 30 de marzo de 1912, convirtió a Marruecos en un protectorado de Francia. Y también por el mismo tratado, a partir del 27 de noviembre del mismo año, los territorios del norte, en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla, y del sur, los fronterizos con el Sáhara español, se convirtieron en el protectorado español de Marruecos. Francia y España controlan la hacienda, el ejército y la política exterior de Marruecos en sus respectivos protectorados. En teoría, estos no suponen ocupación colonial. Están regulados por tratados y Marruecos en un estado autónomo protegido por Francia y España, pero bajo la soberanía del sultán. En la práctica, Marruecos se convirtió en colonia de Francia y España, especialmente desde 1930. La ciudad de Tánger, junto al estrecho de Gibraltar, obtiene carácter de ciudad internacional por el Estatuto de 1923. Una parte de la población marroquí se opuso a la ocupación colonial europea. Los franceses tuvieron que luchar contra las tropas de Aljiba entre 1902 y 1919 en la zona de Marrakech. Los rifeños se rebelaron contra el protectorado español de Marruecos al mando de Abdelkarim y proclamaron la República del Rif, ocupando la parte septentrional del actual Marruecos entre 1921 y 1927, lo que vendría a ser el antiguo reino de Nécor. Esta república no reconocía al sultán de Marruecos y declaraba su total independencia. La coalición franco-española logró derrotar a la República del Rif tras el desembarco de Alhucemas y el uso de armas químicas contra la población en el transcurso de la Guerra del Rif. Armas químicas a manos de viandantes en el mercado de Marrakech a comienzo de la década de 1930. En el protectorado francés se produjo una llegada masiva de colonos franceses. Llegaron a ser alrededor de 500.000 en el año 1950, que cultivaron las mejores tierras. Los colonos adquirieron en total 1.100.000 hectáreas de las mejores tierras de varias maneras, apropiándose de los territorios comunales, conocidos como los melk, y obligando a los campesinos minifundistas marroquíes a venderles sus tierras. Por otro lado, el gobierno francés construyó carreteras, puertos, ferrocarriles, redes de telefonía y fomentó la navegación aérea. También se explotaron minas de hierro, cobre, manganeso, plomo, zinc y sobre todo los fosfatos de Juribja y Yusufía. La colonización francesa causó la ruina de la artesanía autóctona, desplazamientos bruscos y abusivos de la población activa y se preocupó
poco o nada en invertir en viviendas y educación. Muchos soldados marroquíes, conocidos como los Gumieres, que servían en el ejército francés, colaboraron con las tropas europeas y estadounidenses en la Primera y en la Segunda Guerra Mundiales. Los sultanes de Marruecos en esta época fueron Moulay Yusuf entre 1912 y 1927 y Mohammad V entre 1927 y 1961. Es menester muchas veces conocer la historia más reciente de la conformación de estos países a comienzo o a mediados del siglo XX para poder entender la relación casi enfermiza que se tiene entre los pueblos originarios de estos países con sus colonizadores, con sus invasores. Algo parecido de lo que nos pasa a nosotros con las tierras enajenadas, 2.200.000 hectáreas en nuestro sur, en nuestra Patagonia, muchas de ellas a manos de extranjeros, inclusive en zona cercana y aledaña a nuestras fronteras. Hablamos de tierras compradas a precio vil, con la anuencia de dirigentes políticos, sindicales, intendentes, gobernadores y hasta de gobiernos nacionales en las distintas etapas en que se fueron adquiriendo estas tierras, gobiernos nacionales de distinta pertenencia política e ideológica. Para cerrar un poco el segundo bloque de Marruecos, vamos a hacer una introducción a lo que es la economía y producción de este país. El principal comprador de sus productos obviamente es el Reino de España. En cuanto a importaciones, España le está comprando a Marruecos sobre todo aparatos eléctricos, fundamentalmente cableado en un 27,1%, ropa no de punto 16,4%, componentes de automoción 7,8%, pescado, marisco un 6,3%, vehículos 8% y frutas un 5,1%. Esta información es del mes de marzo de este año 2022. Además de las malas relaciones con algún vecino, como en el caso de Argelia, o la desocupación juvenil, el Reino de Marruecos hoy en día cuenta con un Producto Bruto Interno de 114.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la quinta economía de África y la tercera economía de las regiones del norte del continente. Esto ha sido todo por hoy. Es necesario a veces hacer hincapié y reiterar parte de la historia más reciente, decía, de estos países y de estos pueblos, para entender un poco la simetría que tenemos los latinoamericanos, o al menos muchos de nuestros países de la región. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos encontramos en el próximo programa, como siempre agradeciéndoles a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Buenas a todos y todas, este es el microinforme de Brasil realizado para el programa Obligados a Volver por Ramiro Cajeno Blanco desde San Pablo, Brasil. En esta ocasión vamos a referirnos a las elecciones generales del día 2 de octubre, en la cual se elegirán representantes tanto de los poderes ejecutivos como legislativos. En cuanto a la presidencia, para ganar en primera vuelta, Lula necesita el 51% más uno de los votos, y las últimas encuestas lo muestran muy cercano a este objetivo. La encuesta de Datafolia da cuenta de un 50% de intención de votos, mientras que el periódico Estadão publicó un promedio de resultados de diferentes encuestadoras y la intención de voto por Lula es del 52%. Específicamente el domingo que se vota, presidente de la República, 27 gobernadores de Estado y del Distrito Federal de Brasilia, 27 senadores, 513 diputados federales.
Se votará a través del voto electrónico, de forma obligatoria, y únicamente es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70. Las mujeres conforman la mayoría del electorado. Los estados más importantes en cuanto al número de votantes son el de San Pablo, seguido por el de Minas Gerais y el de Río de Janeiro. La segunda vuelta electoral, en los casos haya segunda vuelta para presidente o para gobernadores, se realizará el 30 de octubre y será entre las dos candidaturas más votadas. Estas elecciones se presentan con una particular característica: 249 candidaturas LGTB se presentan a través de 21 partidos, un número récord en la historia del país. De las 269 candidaturas, el 37,98% tiene entre 30 y 39 años y en su mayoría pertenecen a los partidos de los trabajadores, Partido Socialismo y Libertad y Partido Socialista Brasilero. A su vez, el 64% de las candidaturas LGTB son negras, 27 trans y 18 está presente en candidaturas colectivas rotativas. Además, el 28% se declaró gay, 27 bisexual y el 23 lesbiana. San Pablo y Minas Gerais son los estados con mayor número de candidatos LGTB, con 41 y 22 respectivamente. Joana Burigo, activista feminista, especialista en género y comunicación, apuntó que se trata de reafirmar, registrar y aumentar la participación de mujeres, personas negras e indígenas, LGTBI y con discapacidad en la política de manera amplia. Según Joana, queremos focalizar en la importancia de la representatividad en los parlamentos. 2022 marca los 90 años del derecho al voto femenino en Brasil y hacemos un llamado a la sociedad en defensa de la democracia y de usar nuestros votos como instrumentos prácticos de ampliación de la inclusión en los espacios de poder institucional. Como ya es costumbre en Brasil, el último evento que ha tenido lugar ha sido el debate de la Red Globo, en la cual los candidatos han podido manifestar sus posicionamientos políticos y sus propuestas hacia el futuro. Como no podía ser de otra manera, el debate ocurrido el jueves 29 a la noche ha sido el más violento de todos los tiempos, porque es de alguna manera el corolario de la campaña más violenta que ha tenido la historia de Brasil hasta ahora. Según el candidato Lula da Silva, antiguamente la violencia era verbal, pero con Bolsonaro la violencia se ha hecho física, y eso se ha visto a través de diferentes hechos delictivos y de ataques a militantes y simpatizantes del Partido de los Trabajadores. Como era de esperarse, en dicho debate Lula fue el blanco principal de todos los ataques de los demás adversarios, hasta, como él mismo reconoce, por ser el que tiene la preferencia en las encuestas de intenciones de voto. Jair Bolsonaro, a su vez, al ser preguntado si respetaría el resultado de las elecciones, él hizo telemaquias para negarse a decir claramente que respetaría el resultado de las elecciones, porque lo que él de alguna manera desea, y él ya lo ha afirmado en varias oportunidades, es tener una especie de toma del Capitolio a la brasilera de forma exitosa en el caso de que no ganen las elecciones. Recordemos que él ya había manifestado anteriormente que si no obtenía el 60% de los votos en primera vuelta, de acuerdo a su percepción y a la recepción que le da la gente en la calle, a él le estarían haciendo fraude, y que claro, no reconocería el resultado de las elecciones. Este clima de violencia tiene como resultado que 7 de cada 10 brasileños tengan miedo de sufrir algún tipo de agresiones o represalias por motivos políticos. Se suman a los casos que reportamos en los informes anteriores un nuevo asesinato producido este martes en un bar a manos de un bolsonarista. Eso explica por qué muchas figuras de derecha o de centro derecha que anteriormente se habían opuesto al Partido de los Trabajadores, entre ellos 8 ex candidatos a presidentes que compitieron en las elecciones presidenciales en contra del Partido de los Trabajadores, ahora se hayan unido en apoyo de la candidatura de Lula da Silva para volver a recuperar la institucionalidad, porque, repetimos, el próximo domingo no se elige solamente un presidente en Brasil, sino que se elige la vuelta a la normalidad institucional, a la república, y es una elección trascendental, no solamente para Brasil, sino también para el futuro de toda América Latina. Les dejamos un abrazo, esperamos que el domingo festejemos la victoria de Lula, tal vez en primer turno, pero bueno, vamos a estar muy ilusionados y muy esperanzosos con ello. Un abrazo desde Brasil a Obligados a Volver.
Quien crea hoy que la política en el mundo manda, está equivocado. Ni Mr. Obama, ni Trump, ni Hillary, ni Frau Merkel mandan mucho. Están condicionados por corporaciones transnacionales, por inmensas corporaciones transnacionales, que tienen la ventaja de que pueden desplazarse horizontalmente, mientras la política, por esencia, es eminentemente local. En estas circunstancias, América Latina expresa de este capitalismo financiero que como táctica tiene la destrucción o el debilitamiento de los estados. Le resulta mucho más cómodo entenderse con bandas o con mercenarios o entenderse con estados muy debilitados. Y vemos que en parte del mundo ha destruido estados directamente. Irak, Afganistán, Libia, los franceses en Malí. En América Latina no destruyen estados, los debilitan notoriamente. En algunos casos a través de una extremísima violencia, como el caso de México. No es cierto, como dijo alguien, que México es un estado frustrado. No, un estado frustrado es una nación que no logra configurar un estado. México no, tiene una nación muy fuerte y configuró un estado que se le fue la mano. Pero ese estado está debilitado hoy. Tiran sobre América Latina la cocaína, que es uno de los factores caóticos de debilitamiento de Estado. Cuando vemos cómo opera esto, es rarísimo. Hay factores en la historia que a veces no nos lo cuentan, así como no nos contaron los microbios en la colonización primaria. Hoy parece que la cocaína es un detalle. No es un detalle, cuidado. Es alquimia, es fabricar oro a través de cualquier porquería. Si tengo un mercado donde hay demanda y oferta y enrarezco totalmente la oferta a través de la prohibición y la demanda rígida o creciente, lo que estoy haciendo es fabricar oro por vía de prohibición, de cualquier basura que tenga demanda rígida o creciente. ¿Cuál es el rédito que tiene esto? Hay una perfecta división del trabajo, a diferencia de lo que sucedía en la época de la prohibición alcohólica. Hoy el tóxico se produce fuera del territorio de Estados Unidos. La lucha por alcanzar el principal mercado consumidor se produce fuera de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos hay solo una aceitada red de distribución. Esa red de distribución, por diferencia entre el precio FOB, el Free On Board, y el precio que llega al consumidor, se queda con el 60% de la renta del tráfico. El 40% restante queda al sur de Río Bravo, donde también quedan los muertos que se producen por la competencia por alcanzar el mercado, y donde también les venden armas a los que se pelean por alcanzar el mercado. Y por otra parte se quedan con el 100% del negocio del reciclaje, o lavado de dinero, como se dice, que nos prohíben hacer a nosotros a través del Gafi, no sea que nosotros lavemos alguna ropa interior, y si no aceptamos las condiciones del Gafi nos dicen que estamos financiando el terrorismo. Y entonces también nos obligan a poner tipos penales de terrorismo que después usan con cualquier objetivo, como en Chile, que lo están usando para la persecución de pueblos originarios. El caos que provoca esto produce un descontrol territorial por parte de los estados. Tienen estados debilitados por alto índice de violencia y además les conviene la violencia interna porque el modelo de sociedad del capital financiero es un modelo de sociedad excluyente. 30-70, 30 incluidos, 70 excluidos, y por ende hay que contener a los 70. ¿Y cómo los contienen? A través de la violencia, que no es violencia estatal, sino haciendo que se maten entre ellos, lo que están consiguiendo en muchos países. En los países donde no tenemos esa olímpica alegría para matarnos entre nosotros, no lo hacemos con tanta alegría, entonces mediáticamente generan un nivel de violencia que no existe. Esto pasa solamente, les advierto, en el triángulo, en el cono sur, Uruguay, nosotros y Chile. El resto tiene índices de violencia muy, muy altos, extremadamente altos, son de los más altos del mundo. Al mismo tiempo, el modelo de sociedad 30-70 se confirma porque también tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo. O sea que estamos con coeficientes de Gini más altos que África. África es más pobre, pero es menos desigual. Son todos pobres. Acá no. Acá la distribución de riqueza es mucho más inequitativa. La coincidencia de violencia y coeficiente de Gini no es casual, por cierto. Este es el panorama en el cual estamos actuando. Este es el panorama en el cual tenemos que pensar el derecho. Cualquier teoría jurídica que
pase por alto este panorama realmente es esquizofrénica. Hablar de derecho hoy sin tener en cuenta dónde estamos, sin tener en cuenta el dato de nuestra realidad, es grave. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola, buenas tardes, soy Nair. Esta es la columna de rock nacional para el programa Obligados a Volver. En el día de hoy les voy a estar presentando un tema de la banda Hormigas Rock que estuvieron tocando en el City Bar hace unos meses, y en el día de hoy se van a estar presentando a las 21 horas, la entrada es gratuita. Van a estar también en el City Bar presentándose y festejando sus 22 años en la escena del rock. Así que están todos invitados hoy, sábado, a las 21 horas en el City Bar de Martínez para ver Hormigas Rock y festejar junto a ellos sus 22 años. Que me puedan parar. Tengo una sola vida, me la voy a jugar. No bien. Buscando revolucionario. Venganza, desigualdad. Muy bien. Cuéntale más.
Bueno, amigas y amigos, eso fue todo por hoy. Esto fue Peldaños por Hormigas Rock. Nos vemos a las 21 horas en el City Bar de Martínez para festejar junto a ellos los 22 años en la escena del rock. Hasta luego. Hola mis queridos oyentes del programa Obligados a Volver. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este espacio Panorama Teatral. Con alegría tengo que decirles que el domingo pasado, 25 de septiembre, fue la ocasión de visitar nuevamente mi querido Teatro San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y digo gozo porque la sala del teatro desbordaba. Mucha gente en la calle Corrientes entrando a teatros y mucha más esperando entrar a la Casa Cubierta. Ya les había anunciado en mi entrega anterior que iría a ver Las Cautivas, una notable puesta de Mariano Tenconi Blanco que tuvo 2 temporadas previas en el Teatro Rivera. Este autor argentino integra junto con el compositor Ian Schifres y la productora Carolina Castro la compañía de teatro Futuro. Esta compañía teatral está pensada como una estructura de investigación, creación y producción. Mariano Tenconi Blanco es autor de Las Cautivas y se inspira muy libremente en el poema épico La Cautiva de Esteban Echeverría. Este autor recibió en el 2015 el premio por la nueva dramaturgia organizado por el Festival Internacional de Buenos Aires y el Centro Cultural Ricardo Rojas. Como verán, las buenas obras de teatro tienen mucho público que valora la actuación, por eso no se encuentran entradas o, como en este caso, que hubo una extensión en su presentación y se dio la posibilidad de ofrecer nuevamente la puesta teatral en el Teatro San Martín durante el mes de septiembre. Este autor vuelve al imaginario territorio del desierto argentino de la Pampa Sur y la Patagonia Norte en los tiempos de la expansión territorial del Estado y sus disputas con las tribus mapuches, araucanos, ranqueles del siglo XIX. La compañía Futuro realiza una residencia artística en el Complejo Teatral de Buenos Aires con su proyecto La Saga Europea. Las Cautivas es el resultado de esta saga europea, una tetralogía que explorará cuestiones ligadas al origen, la identidad y la pertenencia en un país atravesado por las tensiones entre las cosmovisiones nativas y la mirada europea. Las Cautivas abre esta saga. Las próximas serán las ciencias naturales, las invasiones inglesas y las traducciones, que se podrán ver en el Teatro de la Ribera. Esta obra fue toda una grata sorpresa para mí, por la excelencia, por la apuesta y también por las actuaciones de las protagonistas que estuvieron magistralmente dirigidas. En la obra, La fuga de la cautiva no es un compañero, sino una mujer indígena que viene a rescatarla de posibles violaciones e inequidades. El escenario se ha explorado en toda su extensión y con pocos elementos que formaron parte de la escenografía logran crear esa sensación de estar en la llanura pampeana. La historia comienza con el músico de Levita, Ian Schifres, que toca una pieza al piano, logrando crear un clima de expectación de lo que vendrá. Él es una pieza clave para crear esos climas musicales que complementan el relato de estas 2 mujeres que huyen a campo traviesa. Recrea el universo sonoro de esa pampa híbrida y trae a escena el romanticismo y el drama. Ingresa una mujer vestida con un muñeque blanco, hecho jirones que nos anticipan su secuestro. Con ella está, en sentido figurado, el sacerdote que oficiaba la ceremonia y su suegro. Se lo nombra y está en la actuación de la actriz que nosotros, el público, vemos todo lo que nos cuenta en su largo relato rimado. Una narración de ingeniosas descripciones y un humor que le da color a la historia. Ella es Celine, personaje que alude la mirada extrañada de una europea que ha sido secuestrada por un malón el día de su boda con Eugenio Díaz Iraola. La actriz Laura Paredes interpreta a esta joven europea cautivada por un malón. Laura Paredes es una actriz argentina de gran trayectoria de los escenarios argentinos. Recibió el premio S a la excelencia de jóvenes teatristas. Participó en festivales internacionales y giras por Francia, Portugal, Canadá, Bélgica y Holanda con la obra El pasado es un animal grotesco.
En el relato, esta joven europea, aparecen los indios que abusan de los secuestradores, y entre ellos una mujer india, Rosalila. Rosalila salva a Celine de las garras de su propia tribu, y a partir de allí se inicia una película centrada en un viaje por la llanura infinita en la que se alternan los monólogos de estas mujeres separadas por el abismo del lenguaje. Rosalila se identifica como la mensajera y ve a Celine a la elegida, mientras que la francesa bautiza a su compañera con el nombre de Atala, tal vez en el recuerdo de la novela romántica francesa o la clásica amazona griega. Atala está representado por la actriz Lorena Vega, que lo es desde los 16 años. Trabaja en el teatro independiente y es profesora de teatro. Participó en obras y en cine de distintos autores clásicos y contemporáneos de creación colectiva. Debo confesar que hasta que el personaje no se define como mujer, yo veía un indio, un hombre. Esto sucede porque la actriz Lorena Vega es excelente. Ella personifica magistralmente a una indígena que pone de manifiesto el poder ancestral y presente de la mujer. Un ser entre real y mitológico, algo cercano al semidios griego. Excelente actuación, por su voz, sus ademanes y su destreza actoral. Ambas huyen juntas, montadas a caballo. Pasan día y noche y sin compartir un lenguaje logran entenderse en todas las vicisitudes que les presenta durante la huida. Peligro y salvación las irán uniendo y logrando entenderse con el lenguaje del amor que empieza a surgir entre ellas. Momentos de alto contenido amoroso en el relato de la relación de ambas mujeres, terminando su vida en la banda oriental del Uruguay. Magnífica pieza teatral que combina el pasado histórico con la actualidad, atrapante y emotiva. Debo confesarles que al final unas lágrimas me acompañaron durante el desenlace de estas dos mujeres. Nuevamente les comparto mis impresiones y espero que la vuelvan a reponer, así ustedes pueden acercarse al teatro y ver esta hermosa historia, tan nuestra y tan novedosa en estos tiempos de apertura mental frente a lo distinto. Bueno, mis queridos, como les digo siempre, vayan al teatro, que nos conecta, nos hace reflexionar y nos engrandece el alma. Hasta la próxima entrega. Que estén bien. Chau, chau. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y audiencia de Obligados a Volver. Hoy voy a hacer una recomendación por partida doble, porque además de comentarles una película muy divertida que vi esta semana, también quería contarles algo sobre la plataforma en que la vi, una que seguramente varios ya conocen y utilizan, pero nunca está de más recordar. Se trata de Cinear Play, la plataforma de Arsat y el Inca, con contenido nacional gratuito de todos los géneros, incluso varios clásicos, donde también podemos ver estrenos muy recientes, alquilando la película 48 horas por unos módicos 90 pesos. El caso que nos convoca hoy justamente es el de una coproducción uruguayo-argentina-brasilera dirigida por Diego Parker Fernández y coescrita junto a Rodolfo Santullo, escritor de amplia trayectoria en el pequeño mundo de la literatura y el cómic uruguayo. La teoría de los vidrios rotos nos cuenta la historia de Claudio Tapia, un inspiradísimo Martín Slipak, que carga buena parte de la película sobre sus hombros, joven perito de seguros Santa Marta, que debe asumir el lugar de un veterano que ya se ha jubilado en el páramo conocido como Distrito 15, que no es otra cosa que un pueblito uruguayo en la frontera con Brasil. Con moderado entusiasmo, él sabe que el Distrito 15 no es ningún ascenso, ciertas advertencias de algún viejo zorro de la oficina y los celos de algún otro compañero que deseaba obtener ese puesto, Claudio parte desde Montevideo a lo que supone será un trámite rutinario de supervisión que solo le llevará 24 horas. Porque allá además está Gutiérrez, y ya le han dicho que cualquier cosa que necesite siempre puede hablar con Gutiérrez. El problema es que, por supuesto, las cosas no salen como Claudio pensaba, y ya de entrada se encuentra con la aparición de varios autos incendiados intencionalmente, dueños que le reclaman el dinero del seguro, personajes nada simpáticos que se aparecen a exigirle cosas y a amenazarlo, el diputado con la 4x4 inquieto por sus vecinos damnificados, su novia que le reclama que regrese en algún momento y, en definitiva, un misterio que lo obliga a quedarse en ese olvidado paraje para encontrar respuestas antes de que la cosa pase realmente a mayores y él pierda su trabajo, o su cabeza. Si bien es cierto que decae solo un poco en la segunda mitad de sus escasos 80 minutos, la teoría de los vidrios rotos, una teoría real,
basada en un experimento social y que se explica perfectamente en el film, es una comedia de humor negro con ribetes detectivescos que funciona muy bien porque está muy bien escrita y porque los personajes y sus entornos están muy bien trabajados. Están llevados en muchos casos al absurdo, lo que los hace mucho más efectivos y termina resolviendo bien todo el asunto, lo que deja una sensación muy satisfactoria. Además de Slipak, sobresale para variar un genial César Troncoso como el histrónico comisario, un notable Christian Font como el reportero del pueblo, como si hiciera falta uno en un lugar donde todos saben todo de todos, ya de por sí, y están muy bien Verónica Perrota, un interesantísimo personaje que es un misterio en sí misma, Robert Moré y Roberto Birindelli. La película pasó a fines de año pasado por el Gaumont y anduvo de gira por varios festivales, llegando incluso a ser la elegida para representar a Uruguay en los últimos Oscar. Está disponible, como dijimos, en la plataforma Cinear. Hasta la semana que viene. Hola, soy Rolly Sampieri y bueno, quería dejarles una semblanza sobre la figura de Gustavo Leguizamón, alias el Cuchi Leguizamón, compositor y autor de obras ya tradicionales de la música popular argentina de raíz folclórica. Nació un 29 de septiembre de 1917, o sea que el 29 de septiembre del 2022 se cumplieron 105 años de su natalicio y también es por ese motivo, por el natalicio de Gustavo Leguizamón, el Cuchi, nosotros celebramos el Día de la Zamba, el Día Nacional de la Zamba, aun cuando en el imaginario popular ese Día de la Zamba quedó establecido en el 7 de abril. Pero bueno, esa es otra historia que creo que ya la contamos en este programa en algún momento. Pero volviendo a Gustavo el Cuchi Leguizamón, compositor salteño, abogado de profesión, que de muy pequeño tocaba la quena de oído y que, bueno, allá por el año 1945 se recibe de abogado y ejerció muy poco tiempo y rápidamente se volcó a lo que él consideraba como la música popular de nuestra pertenencia, que es el folclore. Y así fue recorriendo distintos caminos y también encontrándose con muchas figuras del quehacer cultural, el caso del Mono Villega, el caso de Adolfo Ábalos, con quienes tenían un espectáculo con el piano, siendo que tenían distintas maneras de interpretar el instrumento. Gustavo Leguizamón, el Cuchi, como les decía, que era abogado, que era muy gracioso para contar anécdotas y tenía mucha chispa en cuanto a la respuesta. Él, entre 1967 y 1986, dirigió y fue el arreglador musical del dúo salteño, que quizás haya sido el conjunto que mejor ha podido transmitir el carácter y la idea musical con fidelidad, esa idea musical del Cuchi Leguizamón. Estamos hablando de uno de los grandes próceres de nuestro quehacer cultural, de nuestro acervo nativo. Gustavo Leguizamón, salteño, pícaro, para contar. También compuso y la música y la letra, de una infinidad de temas, entre los que se destacan la zamba del carnaval, la zamba del guitarrero, la banderas del Río Chico y Me Voy Quedando, las chacareras del Expediente, o la chacarera del Zorro, o la chacarera del Aveloriado. Él después hizo dupla, quizás la más famosa de todas, con la poesía de Manuel J. Castillo, y ahí compuso la zamba de Lozano, la zamba de Juan Panadero, la zamba del Pañuelo, la zamba de los Mineros, Valderrama, nada más y nada menos, la Pomeña, aquella zamba ya a esta altura mitológica que rescata la presencia de Eulogia Tapia, esta bagualera que vive en La Poma.
En fin, después también junto con Castilla escribió esa samba tan bonita que es la samba de Argamonte o la de Maturana, que el Chango Farías Gómez la popularizó de una manera increíble. Así que este hombre, el Cuchi Leguizamón, no solo se quedó poniéndole la música a la poesía de Castilla, también le puso a la poesía de Armando Tejada Gómez, en la samba del Laurel, por ejemplo, en la chaya de la albahaca, en el viejo luchador, en el elogio del viento. También junto con Perdiguero, la samba de Antas, y con Antonio Nela Castro, Bajo el azote del sol. O con Miguel Ángel Pérez, Perecito, esa samba tan bella que es Si llega a ser tucumana. Estamos hablando, como les decía, de un prócer de nuestra música, un hombre que permanentemente es interpretado, que permanentemente es recordado, por suerte para nosotros, los que vamos transitando este camino. Y les quería dejar esta columna con una anécdota un tanto graciosa y a su vez la picaresca norteña, manejando esto de la ironía, ¿no? Se encontraba él un día en su condición de miembro del Club Social de Salta, en un sillón ahí leyendo, cuando se le acerca un teniente primero del Regimiento 5 de Artillería que tenía asiento en Salta, y al ver lo que el Cuchi estaba leyendo le dice: me extraña, doctor Leguizamón, que un hombre culto como usted esté leyendo esa basofia del diario del Che en Bolivia, libro que lo va a transformar en un idiota útil. El Cuchi, sin levantar la mirada de las páginas del diario del Che en Bolivia, le contesta: y usted debiera leer algo para dejar de ser un idiota inútil. Bueno, este era el Cuchi con su sabiduría, con su ironía, y bueno, será hasta la próxima, amigos. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy continuamos con una realizadora magnífica del otro lado del mostrador, a la alemana nazi que presentamos en la charla pasada. Es la magnífica Lina Denmüller, que tiene 5 clásicos del cine italiano imprescindibles en la sucesión del neorrealismo italiano inicial. La primera, con Giancarlo Giannini, fue la comedia negra Mimì metalúrgico herido en el honor. Luego, Amor y anarquía, en la Italia de los años 30, que narra una conspiración para matar a Mussolini, en la que expone las ideas revolucionarias y anarquistas. En 1975, la historia de una egocéntrica millonaria y un marinero comunista en una deriva en alta mar. Insólito destino, título recortado para su lanzamiento internacional, que aparece en el libro Guinness por ser el título más largo de una película con un total de 179 caracteres, y nos recuerda los inicios de nuestro Leonardo Fabio con su Romance. Y por fin su obra cumbre, en 1976, Pascualino, 7 bellezas, la historia de un tipo taimado que busca venganza y un lugar en la mafia italiana. En todas ellas obtuvo grandes premios, fue la primera mujer en optar por el Oscar y Giannini siempre ganó en festivales el premio al mejor actor. Sus películas reflejan sus compromisos políticos y sus protagonistas son anarquistas o feministas o ambos, y los conflictos son de naturaleza política o socioeconómica, con una mirada feminista innovadora como la de la gran Agnès Varda. Hoy, sin embargo, nos centraremos en su ópera prima de 1963, Los Basiliscos,
El basilisco es un ser fabuloso, como una serpiente gigante cargada de veneno letal, que con su aliento venenoso marchitaba la flora del entorno y resquebrajaba las piedras. Ella venía de ser asistente de Fellini en la genial 8:30 y retrata a un pueblito de la Puglia en el sur de Italia, a los principios de los años 60, en la que dos jóvenes pasean por sus calles con una indolencia y pereza exasperantes y las casi inexistentes historias de cada una de las familias del pueblo. La modorra, lenta y aburrida de la sociedad en la que viven sus personajes, que no tienen esperanzas de crecimiento y que ni siquiera buscan alternativas a un mundo mejor, es una trama pasoliniana con banda sonora del enorme Ennio Morricone, que envuelve con su melancolía la tristeza desoladora. Una familia sentada a la mesa muestra la densa opacidad de todos los personajes. La familia se dispersa y sin articular palabra cada uno de sus miembros se acuesta. Todo el mundo cae en los brazos de Morfeo, que podría ser nuestro santo patrón, dice la voz, un rostro que también yace, pero no en sueños. Yo no duermo, hay demasiadas preguntas sin respuesta, confiesa. La voz invisible es la de Wedmuller, que nos dice como una larga siesta tras la comida sustituye toda actividad, entregando el pueblo y sus habitantes más que a la sociedad, a la muerte, al aliento del fantasma que retiene el pueblo en el tiempo. Todos duermen, todos velan el silencio letal. Los charlatanes recorren los espacios, fanfarronean de conquistas amorosas, de dudosa existencia y elaboran planes de futuro en un presente que se les escapa hacia un pasado perpetuo. En su continuo y estéril deambular, caminan de forma perezosa con las manos en los bolsillos, inaccesibles a cualquier atisbo de esfuerzo, a cualquier logro que se encuentre más allá de su charla vacía. Caminan hacia ninguna parte, mientras se cruzan con personajes que son ya más sombras fijas que seres vivos. La muerte en vida sigue su curso. Nunca pasa nada. Lo más relevante es una vieja que toca la foto de su marido muerto en la guerra y se tira sin más por el balcón. Al final llega una tía ricachona de uno y se lo lleva a Roma, quien al tiempo regresa muy bien vestido con otro look moderno y se jacta de lo que vivió y avisa que al día siguiente se marcha de nuevo porque eso allá en la gran ciudad es vida. Reaparece entonces la voz en off de Lina Wedmuller para decirnos que ni a la mañana siguiente porque se quedó dormido ni nunca iba a volver a Roma, que su vida indolente y mediocre terminaría en el pueblito. Esto explica lo que pasó en muchos de esos pueblos que fueron muriendo lentamente, aunque ya habían muerto en vida. Una diferencia con el final de Fellini de una década atrás en Los Inútiles, en la que solo uno de los muchachones de la barra del pueblo de Rimini se va del pueblo. Igual a lo que sucede en Barrio Gris, del excelente Mario Soffici, contemporánea a la de Fellini. Solo uno se va del barrio. En ambos casos el relato termina allí y no sabemos qué vida hicieron los que tuvieron el valor de escapar de esa vida mediocre. Pero la contraparte es la reciente La Gran Bellezza de Paolo Sorrentino, una gran película que
con sorpresa, para mí obtuvo el Oscar. En ella, los habitantes de Roma, ciudad decadente y podrida, tienen vidas falsas, carentes de todo sentido. Sorrentino es napolitano y en su última película autobiográfica, La mano de Dios, del año pasado, narra parte de su autobiografía, en la que sus padres se adormecieron por un escape de gas en su casa y se murieron, mientras él se salvó porque había ido a ver al Napoli, del cual era hincha y tenía una gran admiración por Maradona. Ese hecho desgraciado le permitió después ir a Roma y ser director de cine. O sea, fue uno de los que se fue. Es la continuidad de Los Inútiles o de Barrio Gris, pero que tampoco halló la solución en la gran ciudad, pues carece de todo sentido, aunque nos haya dejado su película oscarizada. Entonces, ni los que se quedaron, ni los que se fueron, logran la felicidad, la paz o como quiera que se llame. Simples hormigas somos, que no sabemos qué carajo hacemos ni para qué hacemos algo. La muerte en vida sigue su curso en sistemas como el que se nos ha dado vivir. Por eso nuestra vida pasa y casi no hacemos nada, dice la voz invisible de Lina de Müller, mientras el tiempo se consume inmóvil. Y así, hoy, los nazis ganan las elecciones en Italia y en Europa. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.